Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días. Hoy día vamos a hacer una clase de historia, que puede ser también tranquilamente de historia del Perú o tranquilamente también de la historia del continente americano, porque hoy vamos a conocer las independencias en América del Sur durante el siglo XIX, un siglo de revoluciones. Pero hay que recordar que este siglo de revoluciones tiene un origen, el siglo anterior, el siglo XVIII. Recuerda, en aquella época, en el siglo XVIII, la independencia de la Revolución Francesa, perdón, ¿ya? Pero un siglo atrás, aproximadamente en los años 1700 y tanto, tienes la independencia de las 13 colonias, ¿no? Eso quiere decir que la independencia del Perú y de los países de Latinoamérica, o los países americanos, va a consolidar un pensamiento de libertad, ¿no? Hay que recordar también que en aquella época los grandes pensadores franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, pensaban un mundo como el que hoy tenemos. Bueno, no sé si hubieran estado tan eh, tranquilos en esta época, pero bueno, en fin, algo de eso hay. Lo cierto es que hoy vamos a desarrollar más o menos cómo se desarrolló la, la independencia de estos países. Pero para entender este hecho histórico, este acontecimiento, tenemos que entender que el proceso de independencia de América fue el producto de un pensamiento. En este caso recordarás la Ilustración. Hay que recordar que la Ilustración también es conocido como el siglo de las luces y que por obvias razones se enfrentó al absolutismo en aquella época, si estamos hablando en este caso de Europa. Pero lo que va a ayudar en realidad a conocer un poquito más sobre el proceso de independencia o las independencias de América del Sur durante el siglo XVIII va a ser la crisis española. Para resumirla, la crisis española se desarrolla aproximadamente entre los años 1808 y 1812. Recuerda que estás en la era napoleónica, ¿no? Que Napoleón va a intentar invadir España, pero con el pretexto de tener como, o invadir, en este caso, Portugal. ¿Con qué objetivo? Bloquear, hacer un bloqueo continental hacia su acérrimo rival, su acérrimo enemigo, en este caso, Inglaterra. La crisis española va a originar que tanto, uno, en la metrópoli, ¿no? En la metrópoli de España, haya muchas revueltas, cambios de reyes constantes, pero también en el virreinato del Perú, no solamente en el virreinato del Perú, sino también recuerda que en América, España tuvo 4 virreinatos: el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Nueva Granada. Esos 4 virreinatos van a sufrir muchas alteraciones, pero sobre todo muchas revueltas, ¿ok? Dicho esto, entonces empezamos más o menos a mencionar el proceso de independencia. Recuerda básicamente, esto siempre te he enseñado en el colegio, recuerda básicamente que hay dos corrientes libertadoras, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Si yo hago por acá más o menos, mira, estoy señalando estos lugares, ahí tengo 3 puntitos, ¿no? Estoy señalando las corrientes libertadoras del norte, dirigidas por quién, en este caso, Don José de San Martín, no, es Simón Bolívar. Don José de San Martín lo que va a hacer es liderar la corriente libertadora del sur. En ese sentido, entonces, tenemos que recordar lo siguiente. La corriente libertadora es un movimiento político, ¿ok? Porque hay un pensamiento detrás de ello. Es un movimiento, pero más que nada, militar. Ahora, definitivamente, hay que ser un recordaris, ¿no? Si nosotros nos vamos hasta antes de la guerra de independencia de las 13 colonias, recordarás que la guerra de los 7 años o de la guerra de los 100 años van a haber dos enemigos en común: Inglaterra y Francia. Esta rivalidad va a llegar inclusive acá hasta América, porque recuerda que los franceses van a apoyar a los colonos norteamericanos y van a, de una u otra manera, ayudar a su independencia. Pero recuerda que España también es su aliado, ¿no? Cuando España ve a todas sus colonias aquí en América, adivina quién va a apoyar a las corrientes libertadoras. Ajá, Inglaterra le va a devolver el favor, ¿no? Inglaterra va a financiar económicamente hablando, de una otra manera, a las corrientes libertadoras para eliminar los virreinatos aquí en América. En ese sentido, entonces, tenemos que empezar por la corriente libertadora del sur, liderada por don José de San Martín. ¿De qué año dura más o menos? Estamos entre los años 1810 a 1821. Pero antes tenemos que mencionar reyes de España. ¿Por qué es importante esto? Para saber el contexto. A ver, mencioné hace rato la era napoleónica y tenemos que entender entonces que Napoleón invade España
¿no? Hace dimitir, en este caso, bueno, en realidad abdica, ¿no? El rey tan inoperante, el Carlos IV. Deja su trono, en este caso, a Fernando VII, ¿ok? Fernando VII también es obligado a dimitir, en este caso va a entrar como gobernante José Bonaparte. Pero Fernando VII lo que va a hacer va a ser nombrar a un virrey militar, ¿para qué? Para que contrarreste, ¿no? Todas estas revueltas. Es por eso que hay un tema que recordarás que se llama la contrarrevolución de Abascal. Fernando de Abascal, José Fernando de Abascal va a ser el virrey, entonces que Fernando VII ponga para controlar todo esto. Un líder nato, un personaje muy capaz, pero se va a enfrentar con don José de San Martín y ahí sí no va a poder. Entonces vamos a poner la primera independencia en América del Sur. Es el país de Argentina. Esto no es la Champions, por si acaso, ¿verdad? Argentina. Ya sabemos que la capital de Argentina es Buenos Aires, pero déjame recordarte una cosa, ¿no? Argentina va a ser independiente en 1812. En 1812. Eso quiere decir que la corriente libertadora va a nacer ahí, ¿no? El proceso de independencia va a nacer ahí, ya que en muchos lugares habían puestos lo que conocemos nosotros como juntas de gobierno, ¿no? Y las juntas de gobierno van a tener revueltas, y las revueltas las va a ganar normalmente Abascal, pero en este caso va a sufrir bastante con don José de San Martín. José de San Martín tiene un objetivo, llegar al Perú, a la independencia del Perú, pero para ese objetivo tiene que llegar a Chile primero y de Chile hacia el Perú. Ahí vamos a conocer un hecho histórico, el paso de los Andes. Un mes aproximadamente le costó a don José de San Martín, ¿no?, ir hasta Chile y enfrentar, en este caso, a Fernando de Abascal con el general Osorio al mando, en este caso, y la independencia de Chile se va a consolidar, ¿no? Vamos a poner ahí, independencia de Chile. Ahí está. Recuerda que la independencia de Chile es un 5 de abril de 1818, ya se va a celebrar en la batalla de Maipú. En la batalla de Maipú se va a celebrar. Dicho esto, entonces, don José de San Martín, o el próximo objetivo de don José de San Martín va a ser ir hasta el Perú. Recuerda que sale desde el Valparaíso, ¿ok? Y va a llegar a la bahía de Paracas. Ahí recordarás que tiene el famoso Poseño de San Martín, cosa que en un video anterior ya hemos mencionado que es totalmente falso, ¿no? Si no, mira mi video de las más grandes estafas que te han contado en la historia. Pero bueno, lo cierto es que don José de San Martín, supuestamente en ese lugar, en Pisco, se va a crear la bandera del Perú, que bueno, dos pterodáctilos vuelan, qué sé yo, no sé. Y bueno, la independencia del Perú se va a consolidar ahí, pero solamente se va a consolidar la proclamación de la independencia de nuestro país. Don José de San Martín, recordarás, llega a Lima un 15 de julio de 1821, ¿no? Y va a formar el Cabildo de Lima. ¿Qué es eso? Reunir a las personalidades más importantes del Perú en aquella época y les va a pedir ayuda económica. Recuerda que dentro de esas personas está un conocido. ¿Quién? En este caso va a ser Manuel Amat y Villegas. ¿Quién te acuerda de ese personaje? ¿Te suena? Bueno, seguramente te suena el apellido Amat. Sí, efectivamente, es el nombre de un virrey. Villegas, Micaela Villegas, alias la Perricholi. No me digas, profesor, que es el hijo de la Perricholi con el virrey. Sí es cierto. Tanto dinero tenía, también es cierto, pero eso es otra historia. Lo cierto es que este personaje va a concentrar mucho dinero, mucho poder, muy joven además para la época, ¿no? Y entonces él va a ser una de las 15 personas que firmen el Acta de la Independencia, como te dije muy bien, el 15 de julio de 1821. Van a pasar algunos días y ya conocemos lo que pasó. Un 28 de julio de 1821, don José de San Martín va a proclamar la independencia del Perú. Acá. Pero recordarás también que don José de San Martín esta ceremonia la hace 5 ocasiones, en 5 lugares estratégicos, en 5 lugares muy representativos para los españoles. Eso quiere decir que a España le dolió bastante. ¿Por qué? Porque San Martín sabía dónde estaba haciendo esto. Lugares donde los españoles normalmente tenían, digamos, una importancia. Centros políticos, centros ideológicos. Recordando también que en Lima, como bien sabes, el Convictorio de San Carlos sirvió como un lugar para difundir las ideas independentistas, ¿no?
Dicho esto, entonces José de San Martín va a tener un encuentro muy importante con un personaje llamado Simón Bolívar, un 22 de septiembre de 1822, donde sale la frase famosa esa de dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. De esa manera, don José de San Martín regresa a Lima, ¿ok? El mismo año, y él renuncia a su protectorado y lamentablemente se va del país, pero deja la primera constitución política del Perú. ¿Ok? Esa es la corriente libertadora del sur, recuerda, ahí está Argentina, Chile y Perú, lo estamos resumiendo, seguramente hay mucho más detalle que se me están escapando, pero en otro video lo podemos hacer con más paciencia. Luego vamos a tener la corriente libertadora del norte que empieza más o menos, bueno, no empieza al ser del mismo año de San Martín, pero por ahí está. Ahora, pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el primer país del norte, en este caso América del Sur, que se independiza? Te preguntarás, ¿cuál será el primer país? El primer país que se independiza en este caso va a ser Colombia. Colombia y la batalla de Boyacá allá por el año 1819. Una batalla muy importante porque consolidó la independencia del país hermano de Colombia. Entonces vamos a poner ahí la gran Colombia. Ahí está, su capital ya sabes, Bogotá, ¿no? Ahí está. Recuerda también que Simón Bolívar quería formar la Gran Colombia, un mega país, ¿no? Que inclusive empezaba desde Panamá. Mira qué cosa más loca tenía, ¿no? Bueno, Simón Bolívar se dirige hasta Venezuela. En Venezuela había una gran concentración política española y ese fue un punto muy importante, ya que en la batalla de Carabobo, en 1820, perdón, en 1820, lo que va a producirse ahí es la batalla independentista más importante del país caribeño, donde dicho sea de paso hay muchos venezolanos aquí en Perú en la actualidad 2018. Lo cierto es que esta batalla va a significar la independencia total de Venezuela y un punto muy importante, ya que Venezuela era un centro político ideológico importantísimo para los españoles. Luego de ello, Simón Bolívar, bueno, vamos a poner a Venezuela. Vamos a poner a Venezuela. Ahí está, te dejo para que vayas el video. Muy bien. Tienes todo esto. Y recuerda que falta Quito, ¿no? Ecuador. Pero recuerda que esta batalla no se llama Quito, se llama la batalla de Pichincha, que se desarrolló en el año 1822. De esta manera se va a consolidar la independencia no solamente de América, sino de los países hermanos, pero Bolívar tenía, al igual que San Martín, llegar al punto central. ¿Y cuál era el punto central? En este caso, el Perú. San Martín, o mejor dicho, Simón Bolívar va a llegar un 1 de septiembre de 1823, ¿cierto? Y de una u otra manera va a formar un gobierno donde la prioridad es sacar a los españoles del territorio peruano. Con esto quiero decir que un año más tarde aproximadamente, tanto el 6 de agosto de 1824 como el 9 de diciembre de 1824 se van a desarrollar las batallas de Junín y de Ayacucho respectivamente. Una de ellas es conocida como la batalla de los sables, porque no se lanzó ningún solo disparo. En el caso de la batalla de Junín la tuvimos a punto de perder. José de la Mar hizo una cosa muy que no se debió hacer, atacó sin una orden, pero se consolidó la batalla de Junín con los famosísimos húsares de Junín, a los que yo admiro mucho, y en este caso, en 1824, el 9 de diciembre, durante 3 horas arduas, el ejército libertador del Perú, porque así se llama el ejército de Simón Bolívar, comandado por José Antonio Sucre, va a derrotar a los españoles, que su ejército curiosamente se llamaba Ejército Real del Perú, liderados en este caso por, a ver, yo no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, José de Canterac, ahí está, José de Canterac, así se llama el general español. Entonces, la capitulación, ¿no? Cuando España termina vencido, el Ejército Real del Perú termina vencido ante el Ejército Libertador del Perú, se firma la capitulación de Ayacucho. Pero te preguntarás, ¿no? ¿Cuándo se firmó la capitulación de Ayacucho? La capitulación de Ayacucho se firmó un 10 de diciembre de 1824, un día antes, pero se tiene que firmar el mismo día, profesor. Sí se tiene que firmar el mismo día, pero se quedó para el día siguiente, ¿no? Se quedó para el día siguiente, pero a pesar de que sucedió este hecho, la capitulación de Ayacucho, un 10 de diciembre de 1824,
abajo, en la parte última, sale como 9 de diciembre de 1824. Entonces, bueno, ese ha sido un breve resumen del proceso de independencia del Perú. Seguramente falta muchísimo, vamos a ondear el tema porque el tema también es político, es económico, es social, es militar, etc. Ojalá que te haya gustado el video y nada, coméntalo, dale like, compártelo, sugiere temas, aporta algo al tema y nada, mucho gusto. Recuerda que ese fue el proceso de independencia del Perú. Y gracias, la última, y gracias por ver los videos de los restos arqueológicos más importantes del Perú. Está buenísimo, hay muy buenos comentarios. Así que nada, cuídense, nos vemos.